No es lo mismo hacerlo por... Ahora se está grabando. Ahí está grabando. Entonces, Pamela, buenas tardes para que los chicos que empiezan a ver la grabación. Vos hablaste del acceso a la tecnología, que en este caso sería conectividad. Entonces mencionaste lo de la primer brecha digital, ¿no? ¿Quién la tiene y quién no la tiene? ¿Quién tiene el acceso? ¿Quién tiene dispositivos? ¿Quién tiene el primer manejo? Hablaste del eje del 2021 que nos trae una cantidad de aprendizajes a la fuerza y un concepto muy interesante que yo lo voy a poner en el marco de lo que dice Inés Dussel, es la domestización de lo escolar. Llevamos la escuela, el instituto, el espacio escolar, lo domesticamos, lo llevamos a nuestra casa. Y ese cambio de ámbito, de alguna manera, bueno, cambió casi todas las reglas. Lo que vos decías de tu hijo en el jardín, vos te convertiste en coprotagonista de su educación. Vos estabas viendo lo que hacía su maestra con él, te pedía auxilio, tuviste una presencia que antes seguramente los padres no tuvieron. Bueno. De hecho, acabo de terminar una clase y nosotros somos las manos de la señora. Hay que disfrazar, porque es jardín, ¿no? Hay que disfrazarse, descansarse, levantar. Bueno, igual es mi prioridad, ¿no? Interrumpo un minuto. Lucy, estás compartiendo pantalla. Estás compartiendo. Sí, yo pensé que querías empezar a presentar algún material de tu síntesis, Lucía. No se escuchan, pero está... Lucía, ¿nos escuchás? Perdón, Pamela, que te interrumpí. No, está bien, sí, te lo estoy viendo. Esto es parte también de las tecnologías. No nos escucha. Ahí está. Ah, se fue, Lu. Ahí está. ¿Estás, Lucía? No, ahí salió de la reunión. Seguramente que vuelva a entrar. Ah, claro. Algo tocó y no lo pudo. Bueno, me pareció muy interesante, Mame. Yo voy a ir mechando esto. En el capítulo de lo que con Patri le aportamos, hay una presentación donde la autora es Dussel, Ferrante y Pulfer, que presentan todos los trabajos, ¿no? Esto fue una reunión, una especie de convocatoria a pedagogos, economistas, educadores, intelectuales, investigadores, sobre el tema de la pandemia y la educación. Y ahí hay un capítulo que fue casi el nombre con el cual se conoció este trabajo, que es la educación en pantuflas. Hay un capítulo de Dussel que habla de este concepto, la domestización de lo escolar. Eso fue la disolución de lo escolar como institución física y la educación, que no, porque la educación depende de los actores, de los protagonistas, los que enseñan, los que aprenden, y ahora se sumaron los integrantes de la casa. Con lo cual las mediaciones ahora fueron los que enseñan, los que aprenden, y las familias, en el ámbito escolar. Para los docentes esto fue todo un tema, porque empezaron a intervenir en un espacio en el que los que aprenden a veces quieren mostrar y a veces no quieren mostrar. Patri decía en la reunión con los chicos de tercero, aparecían otros integrantes en el ámbito de la casa que bueno, que se veían interrumpidos en sus actividades normales. ¿Quién interrumpía a quién? Decía Patri hoy, ¿no? Está bueno para pensar esa dialéctica de la casa. Bueno, pero la educación irrumpió en nuestras casas. Esto es toda una pregunta para hacer. ¿Cómo fue? Ese capítulo los va a ayudar, nos ayuda a todos a repensar, ¿no? Bueno, ¿quién quiere seguir? Yo, profe, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿Quién? Yo quería empezar, pero también. Bueno, yo, como quiera la compañera, más que nada iba medio ligado a lo que contaba Pamela, nada más que mi experiencia es como estudiante, que el año pasado cursé varias materias, y como mamá de adolescentes, que bueno, lo que más me hacía ruido a mí era lo que es el acceso desigual
a la educación por este tema de las tecnologías, ¿no? Nos pasó que el año pasado no estábamos preparados con varias computadoras, se nos rompió la compu, y los chicos se perdían muchísimas clases. Y por un lado, mi hija iba a un colegio donde todos los días tenía clases, todos los días tenía clases y trabajos, y en el otro colegio de mi nene fueron regulando, ¿no? Adaptándose a la experiencia para que los chicos puedan también participar de las clases, que no estén muy, digamos, demasiado tapados de la virtualidad y de entregar trabajos. En cambio, en el otro colegio se mantuvo así durante todo el año y los chicos terminaron extenuados, digamos. No sé si el aprendizaje fue mejor en esa experiencia que en la otra. Supongo que para mi hijo que va al secundario fue mejor esto de que se vayan adaptando, clases esporádicas, poder participar, hacer trabajo colaborativo, pero adaptarse también a estas herramientas, plantea, ¿no?, esto que veníamos como en una educación muy tradicional, ¿no?, y en la inmediatez de las tecnologías, poder adaptarnos, ¿no? Nos hacía unas preguntas donde cómo hacíamos nosotros para vivir 2020. Y por ahí el WhatsApp lo utilizamos para algo más inmediato, por ejemplo, al hacer trabajos grupales, pero las cuestiones más específicas y más importantes las definíamos en el frente a frente, ¿no? En las conversaciones. Y también esto, como estudiante del profesorado, un montón. También esto de cómo cada docente abordaba el espacio, ¿no?, de la clase. Me pasó de tener profesores el año pasado, pues yo también hago la carrera de geo, que subían el material con tiempo, daban guías de lectura, nos comunicábamos por WhatsApp y teníamos una clase en el horario de la materia, y esas clases después se subían al aula de Classroom, donde el que se la perdió podía acceder después. Se la perdió por el hecho de quizás no tenías internet, quizás estás trabajando, diferentes cuestiones, ¿no? Pero no fue una diferencia muy grande con lo que sería una cursada normal en el instituto presencial. Sin embargo, hubo otras materias donde no teníamos programas, no nos subían los textos, y eso la verdad que yo sentí como que fue bastante perjudicial para el aprendizaje, ¿no? Y después otra cosa que quería comentar es que el año pasado fui parte del programa ATR, y bueno, ahí también se veía muchísimo esta desigualdad para los sectores más vulnerables, ¿no?, que no podían tener ni siquiera un celular como yo tenía, o el acceso a internet. Y a mí, por ejemplo, me tocó chicos de primaria, eran 6 chicos, y no tenía como un apoyo pedagógico del docente de esos chicos, que no tuvieron ningún tipo de contacto, ¿no? No tenía herramientas, digamos, específicas para la primaria, sí que pude hacer uso de bueno, lo que aprendí en el profesorado, pero nada, hubiera sido muy bueno tener apoyo de los docentes. Así que bueno, eso es más o menos lo que viví yo el año pasado. Este año más o menos nos pudimos organizar un poco mejor y ya vamos adaptados, pero bueno. Fue bastante Mariana, yo te parafraseo un poco para que retomemos lo medular de lo que vos dijiste, ¿no? Vos volvés a insistir sobre el tema del acceso y reiterás junto con Pamela el problema de tu, te tuviste que desintegrar por lo menos en 2 Marianas, ¿no? O en 2 Marian, igual que 2 Pamelas, como madre por un lado y como estudiante por el otro. Esto tuviste un coprotagonismo docente. Entonces, ahí volvemos al tema de la domestización. Pero vos acá estuviste hablando del acceso desigual, ¿no? En tu casa había que multiplicar, multiplicar no, había que dosificar los dispositivos para que todos pudieran acceder. Y a vos te perjudicó el hecho que los docentes no
algunos docentes no hicieran todo el recorrido que implicaba grabar las clases, subirlas digamos, y volver a verlas, ¿no? Ahí, hoy no, me olvidé decirles a los chicos de tercero, esto de que nosotros ahora estemos hablando, que nos estemos grabando y que después nos volvamos a ver, es un recorrido muy interesante para la reflexión. El año pasado con Patricia nos quedamos hablando acerca de las bondades que esto tenía para el que hace la práctica y se ve. Después del momento de furioso odio que nos da vernos y ver, no, qué mal que estábamos, porque esa es la primera mirada que tenemos siempre, todos de todos nosotros, después aparecía otra, que es cómo me vieron los demás, qué dicen los demás que sirvió de lo que yo dije, qué podría modificar para hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Eso me parece que es muy interesante. Bueno, y después vos hablaste, Mariana, o Marian, de la inmediatez. Entonces, ahí yo no sé si vos lo que estás queriendo decir que hubo saturación, muchos mensajes simultáneos. ¿Me seguís? No, hablo del acceso, por ejemplo, a la información, ¿no? Por ejemplo, podés conectarte enseguida por WhatsApp, ¿no? Pero bueno, en el ámbito escolar quizás el acceso a la información, yo lo pensaba como estrategia docente, ¿no? Les digo a los chicos, por ejemplo, que busquen sobre tal tema, ¿no? Y que ellos puedan acceder a eso, en el mejor de los casos, no implica que accedan a la mejor información, porque quizás terminan sacando de Wikipedia y no, como que, a lo que voy es que hay que guiarlos para que encuentren más o menos uno busca. Ah, está bien, lo que vos decís es, la hiperconectividad nos obliga a una buena selección y análisis de dónde está la información genuina, valedera. Ejemplo, bien, se entendió. Los mismos oficiales o, bueno, Bien. diarios, y no un Wikipedia, ¿no? Perfecto. Eso, mirándolo como desde la práctica. Les voy a sumar una pregunta más, sin personalizar. ¿Sí? Pensemos esto desde el lugar de qué nos sirve o qué no, qué los obstruyó en la práctica del año pasado. O sea, ustedes hicieron, me imagino que la mayoría con Laura, entonces en esa experiencia, ¿qué tuvieron? ¿Hicieron simulación? ¿Entraron en pantallas con otros estudiantes? Me refiero de la secundaria, ¿no? Si aporten esa experiencia de la práctica, que sería como un nuevo eje, ¿no? ¿Quién quiere seguir? Yo, profe. Dale, Michelle. Bueno, yo el año pasado perdí mi trabajo cuando empezó la pandemia, porque mi otra faceta es el lado artístico, entonces estaba trabajando en todo lo que es grabaciones, teatro y eso, y de repente se cortó. Y fue un bajón anímico muy grande, sobre todo también porque empezaba mi último año de carrera, que también era lindo poder compartirlo presencial, y me encontré con el problema que solo tenía el celular. Su computadora nunca usaba, no había en mi casa, y empecé a pedirle a un familiar, a un amigo, al otro. Entonces, hasta que no conseguí una compu que me la pudieran prestar todo el año, la verdad que no estuve tranquila. Después, con el tiempo, tuve la suerte de conseguir trabajo, pero esta vez no tuve el lujo de poder pedir con los horarios acorde al profesorado, y en muchas clases tuve que estar ausente, y me encontré con 3 profes que usaron 3 métodos distintos, y el que más me sirvió, la verdad, fue el que usé usted, profe, porque usted subía todas las clases, tenía los textos ordenados. Entonces yo cuando llegaba podía ponerme al día y me mantuve al día y fui tomando apuntes, y la verdad se sintió como en una clase normal. Después tuve otra profe que la verdad que ella hizo todas las clases, pero no las grababa. Entonces, como yo no podía estar presencialmente, también me encontraba con ese problema que le pedía a un compañero que me lo grabe, que me lo pase. Se me hizo más dificultoso. Y después tuve otra profe que directamente nos mandó solo trabajos prácticos y nunca se conectó, y la verdad que fue una experiencia muy vacía para mí. A pesar de que nos mandaba textos interesantes, los leíamos, los analizábamos, sentí que no aprendí, me faltó ese compartir, ese debate que se da en las clases, y esa materia la siento un poco perdida y la tengo que rendir encima, y es como que no me siento muy, muy segura. Por otro lado, como les cuento que tengo esta faceta artística, yo uso mucho las redes sociales y hablé por las redes y le dije a los chicos que me siguen que si necesitaban ayuda con el colegio, que me pidan, que yo más o menos haciendo la carrera los puedo ayudar. Y la verdad que me escribieron un montón pidiendo ayuda y me encontré
con que todos tenían el mismo problema, que era no entiendo la consigna. Todos, era no sé cómo arrancar. Entonces yo le explicaba la consigna, se la ponía en contexto, a veces eran temas de historia, pero también me tocaron temas de comunicación, otras cosas de economía también. Y yo les explicaba más o menos, bueno, te está hablando de esta época, la consigna apunta a esto, y una vez que yo los guiaba, ellos seguían solos. Entonces me parece que ahí también hubo un fallo, porque lo vi repetidas veces, en el sentido de que capaz mandaban las consignas los profes a los chicos de secundaria sin darles algún tipo de contexto, y la verdad se sentían abrumados. Y bueno, esto a partir de la consigna que mandó usted, les pregunté cómo estaban pasando este tiempo, y todos me decían que estaban muy agobiados porque no tenían el tiempo para hacer todos los trabajos y que algunos no los entendían. Y en los textos que nos mandó a leer, hablaba de una parte donde nos cuenta que muchas chicas y chicos tuvieron que tomar el rol de cuidar a sus hermanos más pequeños, y realmente pasó que no tienen el 100% del tiempo para hacer las tareas, porque tienen que cuidar a sus hermanos, que no están yendo a la escuela y los padres tienen que trabajar igual. Y los chicos me decían que eso nunca se contemplaba, como que los profes exigían muchos, encima son muchas materias, que no llegaban a hacerlo porque estaban tomando un rol de ama de casas, tomando el rol de estudiantes, enseñándolo a sus hermanos, y como que eso no se tuvo en cuenta. Así que esa más o menos fue mi experiencia desde, no digo docente, porque la verdad que yo los ayudaba desde lo que sé, no les daba una clase, pero como estudiante, digamos que me acostumbré a esta modalidad una vez que conseguí los elementos. Y bueno, ayudando a los chicos me encontré en esto, que están muy agobiados y que les resulta difícil entender las consignas si no hay una explicación o una base de fondo. Bueno, muy completo, Michelle. No, me llama poderosamente la atención que hayan tenido una materia donde no se conectaron en cuarto. Bueno, sí, evidentemente el año pasado fue muy dispar. Muchos colegas debieron aprender lo básico, pero hicimos muchísimas capacitaciones entre pares. Por ejemplo, a los que no tenían la posibilidad de hacer encuentros sincrónicos. En fin, lo lamento. De haberme enterado, hubiese intervenido, no como profe, inmediatamente, ¿no? Como lo hicimos en algunos casos. Porque obviamente no es posible, no solo que es una experiencia vacía, es una experiencia que se llevaba a cabo en los años 60, 70, así, haga su curso de Pitman por correspondencia. O sea, haga su curso por correspondencia. Claro. Porque además, piensen esto, no hacemos sincrónico, pero digo, ¿quién no tenía WhatsApp de hace por lo menos, no sé, yo incorporé el WhatsApp en 2015, estamos hablando hace 6 años, y entonces a todos los cursos, uno, si quiere, puede mandar mensajes. Ustedes saben que puedo mandar mensajes largos. Pero 5, 6 minutos, 7 minutos, uno puede hacer una síntesis para ubicar a alguien en tiempo. Mira, estamos con esto, etcétera. Esto te va a servir para aquello, para lo otro. Y se da un contacto, y se da un foro, y los compañeros pueden ayudar. Al menos eso, que es el audio, desde el cual uno escucha a otra persona y no se siente absolutamente solo, ¿no? Ese nivel de comunicación. Bueno, muy, muy importante, Michelle, vos trajiste lo de las redes. Hay un tema que no había aparecido en tercero, Patri, el tema de la privacidad. Aparecen colegas o personas que dicen, no, bueno, a mí, no me grabe, porque yo tengo derechos exclusivos sobre lo que digo. Le voy a decir una cosa, los digo y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Qué tontera, ¿no? A esta altura del siglo XXI, todos nos copiamos de todo, todo. Todos nos copiamos de todo, todo. ¿Quién es original? Vamos, tiremos de la piola, no queda camiseta, no queda nada. Bueno, esa es la primera cuestión. La segunda es el tema de la privacidad. Las redes sí implican, pero cuando estamos hablando de las redes, este es un circuito medianamente cerrado. Yo puedo tener desconfianza de que alguno de ustedes me estén grabando ahora, pero yo mismo me grabo y lo subo, lo va a ver todo el mundo, digo, ¿no? Y, no sé, hagan algo con esto que me perjudique. Pero en términos de mi propiedad intelectual, bueno, en este marco que es bastante modesto, me río de Janeiro. Dejémoslo ahí porque no amerita más comentarios, pero es un tema el de la privacidad. Me parece a mí que hay que removerlo.
escuchen, todos nos grabamos, registramos y subimos, casi todo es público hoy. Hay que cuidar la privacidad y la seguridad en las redes, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ni hablemos con los menores, ¿no? Ni hablemos. Yo entiendo que en la secundaria uno tenga que pedir permiso a los chicos porque no se pueden subir imágenes, tenga que hablar con los padres, pero aquí somos todos adultos, digamos. Este es un tema para que lo pensemos, reitero, tomando lo que ustedes dicen en el sentido de no copiemos ejemplos que son obstructivos. Pensemos en hacer la inversa. Tomemos los ejemplos que más o menos ustedes plantean como propositivos, ¿no? Bueno, ¿quién quiere seguir? Profe, ¿cómo va? Bueno, habla Mati, habla. Gracias. Perdón, para justo estoy yendo al trabajo, así aprovecho antes de llegar. ¿Se escucha bien? Sí, fenómeno. Bueno, primero retomando el concepto de lo que es el tema del uso de la tecnología, creo yo el primer encontronazo que hubo el año pasado cuando empezó todo esto de la virtualidad fue que durante los 2 primeros años siempre hablamos del uso de la tecnología como un arma, como un complemento a lo que sería el espacio físico, ¿no? del aula, que como que el aula era irreemplazable. Y del golpe y porrazo fue reemplazable el aula por el hecho de que teníamos que conectarnos vía Zoom, Meet, etc. Entonces también como que costó bastante el hecho de adaptarse a esto, al menos yo siento desde mi parte, en lo que era tener que conectarme en mi casa, con mis hermanos, con mi mamá, con el perro y los horarios del trabajo y todo. El hecho de prestar atención se hacía casi imposible, al menos durante el primer cuatrimestre se me hizo insostenible. Y que además todo esto llevado también a las experiencias personales de cada uno, ¿no? No todos tienen las mismas oportunidades de conexión, ni capaz que todos tienen la oportunidad también de tener un celular o una computadora o el hecho de una pieza para ellos solos para poder estar conectados, ¿no? Primero y principal. Y eso también jugaba mucho en contra. Dentro de lo que serían las pros y las contra que había, creo que la contra más fuerte era eso, el hecho de no poder tener un espacio físico. Costaba mucho capaz el hecho de prestar atención. No es lo mismo estar sentado dentro de un aula con un profesor hablando cara a cara, que al menos a mí la parte física me sirve mucho en la carrera, que a estar capaz con el celular y te distraes con la tele, te distraes con la radio, escuchando lo que habla algún familiar o mientras estás en la clase chusmeando en las redes sociales. Entonces hay como una disparejidad, ¿no? Entre el aula y estar sentado en una habitación. Y aparte de eso, después las cuestiones laborales, las cuestiones también personales de cada uno. Creo yo que esto es las contras más fuerte que habría. Después, dentro de lo positivo, sí, te permite capaz esto de poder llevar el ritmo a una clase dentro de los docentes que son los que graban o los que suben un material ordenado, como me pasa a mí tanto el año pasado como este año, de que justo por un cambio de trabajo, curso y trabajo al mismo tiempo, dentro del mismo horario. Y entonces puedo llegar a la noche, bueno, a ver qué subió tal profe y miro la clase de vuelta y leo durante la madrugada o durante la mañana y puedo llevar un ritmo. Capaz que si antes, con la presencialidad más el trabajo, tendría que haber elegido abortar alguno de los dos, ¿no? O trabajar o estudiar. Y capaz que esta modalidad te da la posibilidad de hacer las dos cosas. Obvio que es insano, ¿no? No se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo en un mismo horario. Pero es una práctica un poco sacrificada, pero que si uno quiere mantener el ritmo, la lleva adelante, ¿no? Y con respecto a las prácticas, el año pasado lo que habíamos hecho fue un video que teníamos que grabar hablando sobre algún tema en particular, como con una consigna que era hacerlo como medio como si fuéramos youtubers o algo así, ¿no? Usar distintas modalidades como que sea más divertido el video, ¿no? Como para captar la atención y que no sea simplemente un monólogo hablando sobre algún tema en específico de historia, ¿no? Y eso entre todo fue bastante divertido, pero creo que no llegó a cumplir la expectativa de lo que hubiera sido una práctica presencial de tercero, ¿no? Poder estar en un aula, poder tener un cuaderno, estar como oyente, tomar notas, poder consultar con algún docente cara a cara, ¿no? Eso por ese lado me parece que quedó bastante incompleta lo que sería la expectativa de la práctica de tercero. Y de otras materias también, no solamente de esta, porque hay muchas materias, como dicen, de profesores que no se conectaban, de distintas cosas que la verdad que dejaron mucho que desear, que hay algunas materias que yo siento que empecé este año y digo, no aprendí nada. Eso de ser autodidacta, hasta cierto punto es un poco peligroso, ¿no? Porque uno siempre necesita una devolución, una charla para ver si lo que sabe, lo sabe bien o lo sabe mal, ¿no?
Bien, gracias Matías. De lo que dice Matías apareció un tema nuevo, ¿no? Hay un capítulo que ustedes tienen del material de Dussel and Company, que lo escribe Dussel, donde nos plantea qué tipo de escuelas van a venir, ¿no? Entonces habla de modelo dual, del modelo virtual, de la bimodalidad, del modelo híbrido, y en todos los casos varía un poco el componente de la desaparición física total o parcial de la escolarización, es decir, el gobierno de los niños y de los jóvenes, ¿no? Todos yendo a un lugar, entrando en lo que se llama el control biopolítico, ¿no? Acuérdense de Foucault, ¿no? La escuela es un aparato ideológico del Estado. Entonces el Estado dice, bueno, ponete acá, y acá tenés que promocionar si haces esto, y aquello y lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si desaparece esto, ¿en qué se convertirá la escuela como un mandato político? ¿Qué dominio va a ejercer sobre los menores? ¿Qué nueva relación va a estatuir con los padres? Esa sería la parte, si ustedes quieren, global. El sistema, ¿a dónde va? Entonces, una de las posibilidades es, como dice otro capítulo, Narodowski, es que como el capitalismo avanza destruyendo, lo que seguramente va a pasar es que muchas relaciones se van a tornar obsoletas y muchos de los que pueden intermediar con la tecnología tengan a sus hijos con una escuela que les brinde todo el tiempo la virtualidad, acompañándolo en los tiempos que quieran, más la presencialidad híbrida, es decir, la presencialidad nutrida por lo que decía Matías, una escuela que tenga conectividad, dispositivo, hipertexto, y que los docentes estén capacitados para hacerlos aprender de esa manera, en la escuela y en su casa tengan el complemento. Además, eso va a tener un costo. La mayoría de nuestros estudiantes, nuestras familias, en este contexto de gran crisis que vive la Argentina y Latinoamérica ni hablar, no va a estar en ese marco. Va a volver a la presencialidad como una recuperación y va a tener algún complemento en la medida que las escuelas se las pueda dar. Entonces, algo que le decía a los chicos de tercero, hay una brecha entre quién tiene conectividad y quién no tiene, brecha digital. Hay una conectividad para aprender y otra conectividad parcial para el ocio, para la comunicación. Hay una segunda brecha digital. Tenemos que pensar que las familias y los chicos entiendan que la conexión, que la accesibilidad, que la portabilidad implica aprender con eso. Y la tercera es que las escuelas estén preparadas para incorporar la tecnología educativa con la tecnología global. Es decir, son 3 brechas digitales. ¿En cuál de ellas quedaremos atrapados, digamos, haciendo un escenario proyectivo? Esto dice Narodowski, ¿no? Es muy interesante ese capítulo. Los 2 capítulos esos me parece que están comprendidos en los temas que fueron tocando ustedes, pero que Matías planteó de manera más clásica. Y además hay otro tema, lo que le pasa a Matías, la ubicuidad. Ahora estamos en muchos lados y estamos en otros. Físicamente estamos en un lugar, pero estamos en muchos otros. Yo estoy en la casa de ustedes o en sus trabajos, Patricia también, pero a la vez ustedes en el teléfono están en otro lado. Y si tuvieran otro dispositivo estarían... Eso se llama ubicuidad. Esa ubicuidad, ¿a qué nos va a llevar? A la fragmentación, al individualismo, yo puedo todo, haciendo todo, o a la fragmentación, ¿no? Profe, perdón, no pude intervenir porque tenía problemas de conectividad, hablando justamente del tema. Eso que usted está diciendo, de que algunos sí y otros no tienen acceso o no acceso a la conectividad, también en un futuro se convertirán en alfabetos funcionales. Esa es mi pregunta, porque tenemos a los analfabetos funcionales que no lograron completar sus estudios, que tienen los estudios básicos y que no terminaron de desarrollar bien su educación. Esta falta de tecnología que algunos tendrán y otros no, nos convertirán en un futuro en alfabetos funcionales. Esa es Analfabetos, ¿no?
yo les pregunto una cosa, el abuelo de ustedes, o la abuelita, o un vecino muy grande, se tiene que vacunar, vacunate, entra en www, provincia de Buenos Aires. 9 de cada 10 no sabe hacerlo. Claro, claro. La jubilación, anotate en la planilla de no sé qué, ANSES te acompaña, ANSES, las polainas, nadie. Cajeros automáticos, mi papá nunca logró aprender eso, del cajero automático, de la digitalización. Y pensemos que el cajero no implica la conectividad, digamos, no implica tener una cuenta, no implican un montón de otros pasos previos, ¿no? Entonces, creo, ya estamos con analfabetos funcionales digitales, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, le estoy hablando del año 2010 en adelante, había algunos autores que empezaban a darnos manija con este tema de los nativos digitales y los migrantes digitales? Es decir, los que habíamos accedido a la digitalización y que veníamos, como yo, de muchas décadas atrás, cargábamos el siglo XIX con los libros a la espalda, y los que venían nuevos que tenían todos en una portabilidad cada vez más pequeña, ¿no? Pasamos del disco al ¿cómo se llama? A un pequeño disquito que conectamos en la computadora, y de ahí pasamos a la nube, y en el medio muchos quedaron sin nada. Es decir, ahí hay todo un recorrido que hay que volver a hacer, porque todo eso nos sirve solamente para pensar que el acceso a la información es infinito. Dicho, esto no es nada, porque la escuela tenía una modalidad pansófica, te decía, yo sé todo, vos no sabes nada, vení, sentate. Ese es el modelo de la escuela, pero te lo daba dosificado a partir del docente, te lo da todavía. La pregunta es, Internet, como gran matriz del conocimiento, acumula todo, pero ¿dónde está lo que yo quiero y necesito? Sí, profe, en base a eso me pregunta cuando estaba haciendo la reflexión, que era, bueno, nosotros como docentes de historia y teniendo, no sé, una clase así con tiempo limitado, ¿no? ¿Cómo hacer para sacarle provecho a la clase de ambas partes sin que la clase se torne demasiado expositiva, ¿no? Porque nosotros apuntamos a que los chicos tengan conocimientos, pero que los vayan construyendo. Y es, ¿cómo podemos hacer esto? Que nuestra clase esté en miras en contenido solo expositivas, digamos. Sí, sí. Bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Querés seguir vos, Mirta, o algún otro? Sí, yo había hecho un pequeño recorrido que mientras estaba desconectada mis compañeros expusieron con respecto al 2020. Bueno, también desde mi experiencia, en un momento dado de la pandemia, yo estuve sola en mi casa, y eso me facilitó, escuchando lo que decía la compañera, de tener que compartir la tecnología con demás personas en mi familia. Para mí fue una ventaja, y la desventaja también es tener que incorporar toda la nueva tecnología. Nosotros a lo largo de los años que yo vengo cursando en particular, ya se vislumbraba una necesidad de que se manden libros digitalmente, y eso venía medio complicado. Y con el problema de la pandemia entramos de cabeza, hablando mal y pronto, en tener que utilizar todos los medios posibles para enviar, tanto nosotros como ustedes como profesores, toda esa carga bibliográfica hacia los alumnos y viceversa. Así que, bueno, eso había pasado el año pasado, y también noté la gran desigualdad, como contaban los compañeros, que hubo compañeros que directamente compartían el celular con demás miembros de la familia, y muchos que no tenían acceso al Wi-Fi. Y eso es también dejar de lado al que no puede pagar una conectividad, porque con los datos se hacía complicado enviar trabajos, toda la bibliografía no entraba en la memoria de un celular,
Y esa es lo que yo noté el año pasado. Pero en forma personal, enseguida no tuve problemas. Pero también participo en lo que dijeron los demás compañeros. Tenía compañeras con muchos chicos y los horarios coincidían con la tarea de los niños y todo lo demás. Ese es mi pequeño aporte del recorrido del 2020, que quería dejar, que no pude antes. Bueno, gracias, Mirta. Yo quiero decir algo, Juan. Dale, Patri, dale. Escuchando lo que dicen los compañeros y las compañeras, a mí me genera como cierta contradicción todo lo que estamos viendo desde el 2020 y en la actualidad. Lo que decía Matías de hacer un video tipo youtubers, me niego a pensar que dar clases de historia y poder llamar la atención de alumnos y alumnas es convertirme en un youtuber. Entonces, a mí me genera cierta contradicción, entonces lo comparto. Es la única manera de convocar a nuestros estudiantes, trasladar lo que ellos ven desde un lugar de ocio, de divertimento, esto que nosotros es una disciplina, nosotros estamos educando. Nosotros generalmente en estas prácticas, cuando hacemos estas simulaciones, siempre decimos que la parte artística tiene que estar, porque si no es un monólogo aburrido, todo. Pero nos tenemos que transformar en eso que los pibes ven por diversión o... No sé, me generó contradicción, lo estaba pensando, No, por eso. sé, lo estaba pensando en Sí, mi por eso digo que cabeza. también por eso digo que quedó como insatisfecha la experiencia de la práctica. Igual creo que también esto de tratar de mediatizar los videos, hacerlo algo cómico capaz o divertido, entre comillas, era una consigna como para tratar de escapar de esto que vos mismo decís del monólogo, ¿no? De ponerse frente a una cámara simplemente sentado y hablar, porque como no tenemos la interacción en un curso con unos alumnos, era muy factible capaz que más de uno caiga en el hecho de un monólogo, un simple relato de hablar 40 minutos sobre, no sé, la Revolución Haitiana. Entonces era una manera, al tener la carencia del intercambio en clase, poder suplirlo de una manera un poco media rara, pero era lo que se le ocurrió a la profesora. Igual no, está bien, no juzgo la, digamos, era una estrategia. Pero entonces yo me pregunto y les pregunto si es la única estrategia que tenemos en esta virtualidad. Digamos, hay un montón de herramientas que podemos usar, hay que aprender a usarlas. Y muchas de las herramientas que tenemos por ahí no son conocidas por los pibes y tampoco por nosotros. Entonces tenemos que buscar, que estar avanzando en estas tecnologías, porque me parece que ponerme digamos, yo soy maestra y me pongo un gorro y hago un montón de cosas para mis alumnos que tienen 6 años, pero con el pibe de 15 no lo podría hacer. Entonces me pregunto eso, si nos tenemos que convertir en youtuber para llamar la atención de pibes adolescentes. No sé si es claro mi contradicción, digo, es como una contradicción que me da, porque a la vez entiendo que hay que ser histriónico y que hay que convocar, pero ¿desde qué lugar? Porque nosotros somos profesores, ¿no? Entonces esa era mi pregunta, nada más. Pero yo creo que estamos acá porque queremos. Los chicos no están ahí porque, o sea, a ver, cualquier chico de 15, 16, 17 años está sentado ahí y, o sea, hay de un 100% de la clase, un 60% de la clase que preferiría estar en su casa jugando a la Play antes que estar sentado delante de un celu, ni siquiera en una clase, en el colegio con sus amigos, solo sentado en su casa delante de un celular. Entonces, por ahí la propuesta. Igual a mí me pareció como complejizar todo un poco más, porque había gente que para la práctica por ahí no sabía ni prender el celu o no sabía usar bien la tecnología y de repente se encontró haciendo un video, haciendo un podcast, haciendo no sé qué cosa más, todo para presentar algo un poco más didáctico y se complejizó, pero independientemente de eso está bueno plantearlo como para llamar la atención precisamente porque yo me siento acá y escucho y por ahí estoy sentada
desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche porque estoy estudiando, porque quiero estar acá y porque me estoy formando para el futuro. Obviamente los chicos también lo están haciendo, pero cuando estás solo en tu pieza, si me distraigo yo, que tengo 23 años, no se va a distraer un pibe de 15, 16, entonces por ahí, si me siento acá con un sombrero, le llama más la atención y por ahí en WhatsApp están diciendo, che, mirá la estúpida esta está con un sombrero en la cabeza, pero por lo menos atiendo la atención del alumno para que me preste atención a mí. ¿Se entiende? Va, Claro, creo, sí, supongo. sí, está bueno lo que estabas hablando, Patri. Yo había visto un poco en la lectura que estaba haciendo del libro que habían subido, el tema de la descontextualización de lo que es dar la clase presencial, llevarla a la casa. Hay una descontextualización que nosotros pedagógicamente la tenemos que rever. Y eso implica un montón de trabajo, que obviamente estamos hace un año trabajándolo, nosotros como estudiantes y ustedes como docentes, en el cual sí, lleva un proceso, no es fácil, no es lo mismo el aula que la virtualidad. Yo tuve la posibilidad de hacer mis prácticas de tercero presenciales, hice parte de las prácticas de cuarto virtual el año pasado, cuando recién arrancaba todo bolonqui de la pandemia, y me pareció muy interesante el texto que habían subido respecto a esto, ¿no? Las nuevas pedagogías que tenemos que implementar en nuestra formación como docentes para poder tapar esos baches que se generan tanto en la distracción de los pibes dentro de sus casas mirando un celular, hasta tratar de llevar pedagógicamente lo que tenemos que dar dentro de un aula, pero sin hacerlo como si estuviésemos dentro del aula. Aparte, sin caer en esa abstracción de la ridiculez, porque me parece que el alumno está preparado para, yo digo que está preparado, es mi teoría, no sé si será exacta o inexacta, está preparado para sentarse enfrente de la pantalla, porque de hecho lo hace durante muchas horas haciendo otro tipo de actividades. O sea, que sí hay que proponer un tema interesante y no monótono, sí, pero yo pienso que sí está preparado. De hecho, nosotros dos hicimos práctica docente presencial y sí tienen esa capacidad de atención, al menos es mi postura. Igual no creo, porque o sea, no es lo mismo una actividad recreativa que uno realiza con el teléfono que estar conectado en una clase virtual, ¿no? Siempre hablamos que tienen un periodo de atención de 40 minutos en la clase, que por eso los recreos, todo Claro, eso, por eso, es muy distinto a la virtualidad. claro, por eso digo, compañero, de no ser monótona, pero Claro, que yo creo que captar la la atención. virtualidad la tendríamos que aprovechar. En el aula no tenemos la herramienta de poder capaz siempre pasar un video, pasar imágenes, entonces me parece que es una buena oportunidad para quizás poder complementar con fragmentos de películas, ¿no? Que es mucho más fácil acá que capaz en el aula. Yo no cursé prácticas con Raditich, yo las hice presenciales, pero la idea de YouTube no me parece mal, porque a veces creemos que YouTube es nada más los videos que ven los chicos, que son chicos gritando con gorro y todo muy exagerado, pero la verdad también hay otra parte de YouTube, hay profesores en YouTube que suben clases muy interesantes, la verdad yo habré visto más de una para entender algunos temas, y lo hacen de una manera que es muy entretenida de ver y no caen, digamos, en lo ridículo, ¿no? Ellos hablan Yo vi unas que son absolutamente terribles, que te dormís, que Madamiaga. No. Por ejemplo, hay un youtuber que ahora está muy de moda, se llama Damián Cook. El chico habla solamente de casos policiales, ¿no? Entonces, él a veces pone su voz nada más y pasa imágenes de los casos, después vuelve a ver, lo explica, y no es nada ridículo, se habla en serio de los casos, y queda muy nutrido, la verdad, y vos te enterás de todo, y son 20 minutos que aprendiste un montón y el caso te super queda. Entonces, yo creo que si aprovechamos, debe ser re difícil editar eso, no tengo idea cómo lo hace, ¿no? Pero digo, quien tenga la capacidad y pueda hacer un tipo de video así, me parece que está buenísimo para nutrirnos solo también de la voz, sino de imágenes, de fragmentos, de videos, y no caer en la ridiculez, ¿no? Yo creo que en YouTube también hay una parte muy, muy positiva y muy buena. Profe, ¿escucha ahí? No se te escucha, Pame. Nada. Muy bajito, muy bajito. ¿Y si no usas los auriculares?
Lo que pasa es que tengo... A ver, ahí se te hola, escucha. hola. Ahí se te... ¿Sí? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Sí. No, con respecto a lo que están hablando, el tema de realizar propuestas interesantes, yo creo que tiene que ver también con que volvemos al inicio de lo que por ahí yo comenté, que es también el tiempo previo a realizar esa propuesta. Porque así como tenés que planificar, antes era planificar, buscar material, ver qué mapa, ver qué texto, ver qué parte de película, etcétera. Y ahora encima lo tengo que editar. Entonces, y tener las herramientas en el celu, en la compu, como para que lo pueda hacer, para que se entienda, para que sea corto, para que sea entretenido. Y ahí se plantea de vuelta el mismo problema, el tema de la tecnología. Porque no es lo mismo la clase que puedo hacer yo, que tengo casi 40 años, y la que puede hacer una de las chicas que tiene 20 y tiene más acceso a la tecnología en cuanto a que hace 10 años que la usa, tiene un celular más piola, tiene un celular que tiene algunas estrategias como para bajar videos más rápido o lo que sea. Creo que también ahí se vuelve a otro tema que es de vuelta el acceso a la tecnología. Podemos tener la mejor voluntad de querer hacerlo, pero tenemos que hacer otro camino, que es el de informarnos desde la informática, justamente, ¿no? Y es algo que capaz que no todos tenemos ni tiempo ni ganas real de ponernos desde ese lugar. Bueno, Pame y el resto, les quiero comentar, justo me viene a la medida, entre los materiales que con Patricia le pusimos en el Classroom, hay una gran cantidad de materiales, hay 3 que figuran como módulo 1, módulo 2 y módulo 3 de tecnología, de TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación, que es una cátedra de UNTREF que, habla de tecnología educativa. Entonces, en el primer módulo van a ver que tienen acceso a videos, hay un texto, es un texto largo, debe ser como 15 páginas, pero tiene acceso a videos, tiene los links ahí, y también pueden bajar los materiales. Algunos son muy interesantes, otros por ahí son demasiado extensos para lo que ustedes pueden usar de ese material. Pero, ¿cuál es el fundamento de ese material que subimos? La idea es que ustedes, pensando en por lo menos 2 cosas que dijiste, Pami. Una es, yo veo una distancia con la tecnología educativa porque hacen falta una cantidad de herramientas que me quedan lejos. No tengo acceso material, o si tengo acceso material no tengo el conocimiento. Entonces, y encima después tengo que planificar con eso, para que mi clase sea invertida, para que el tiempo de la clase no sea un monólogo, para no perder la motivación y que los chicos estén incentivados a escucharme y a que sean protagonistas, que participen. Puedo poner videojuegos en la clase, está todo fenómeno, hay de todo para todo, hay que conocer todo. Eso implica hacer un recorrido que ustedes no han hecho todavía y que están terminando el profesorado. ¿Es culpa nuestra? ¿Es culpa de la pandemia? No, qué sé yo, convergen muchos temas. El sistema educativo en la Argentina, conservador, no introdujo reformas. De hecho, tenemos un diseño que ustedes saben que van a terminar como profes en ciencias sociales y en historia, y en realidad ya la secundaria está tramada sobre otra ley. O sea, la ley federal murió hace rato, ¿no? Y estamos con un diseño de lo que era la ley federal. No quiero desanimarlo, pero no obstante eso, ustedes han recorrido 4 años y ahora en el último, o en las últimas materias, yo les vengo a decir, bueno, estudien tecnología educativa. Y sí, es lo que estás diciendo vos, Pame. Es decir, tenemos que saber cómo utilizar una cantidad de herramientas que están en línea y cómo enseñar en línea, cómo procesar ese nuevo formato en el cual distribuir los protagonismos, en fin. Lo que decía yo es culpa de la pandemia, ¿no? La pandemia viene a visibilizar o a evidenciar un proceso que por ahí tiene una década en la cual la estructura escolar, la estructura de presencialidad de la educación utilizó, como decía Matías, como un complemento. Todos pensamos que era un buen complemento, digitalizar el material, subir algunos videos. Hay algo que dijo, no sé si Ayelén por ahí, que es muy interesante. Yo pensaba, yo tendría que hacer un blog, ¿no? ¿Cómo Madariaga no va a tener un blog? Sí, pero ¿y cuándo lo hago? Si no tengo tiempo ni, ¿me entiendes? ¿No? ¿Cuándo lo hago? O sea, lo que dice Pamela, ¿cuándo lo hago?
El mundo cambió y yo me estoy subiendo ahora y gira muy rápido, no alcanzo. Eso nos va a pasar a todos. Bueno, empecemos. Los módulos esos son, el primero es tecnología, el segundo es tecnología educativa, el tercero es cómo las instituciones tendrían que innovar, cambiar, ir a la mejora con un sistema de adopción de tecnología educativa. Así que bueno, eso después les vamos diciendo. Y una cosa más les quería agregar. Le agregamos 2 capítulos, creo, de una autora que tomó mucho conocimiento en el espacio educativo, se llama Mariana Maggio, que es la discípula de Edith Lewin. Edith Lewin era una de las profesoras popes de la Universidad de Buenos Aires en las carreras de educación. Y fue la que introdujo el tema de la tecnología educativa hace mucho tiempo atrás. También era una pedagoga, una didacta. Yo tenía algunos materiales de ella pensando en las configuraciones pedagógicas del nivel terciario. Pero bueno, esta Maggio, sucesora de Lewin, empezó a pensar en que la clase del nivel universitario, esta clase que estamos teniendo, o la clase que tienen conmigo el siglo XX, tiende a desaparecer. Entonces, digo, le pone una bomba a la didáctica, le pone una bomba a la didáctica tradicional. Dice, todo lo que está en la red, ¿para qué lo vamos a repetir? Si está en la red. Les digo, esto es bastante revolucionario. La tipa dice, ya está eso, olvídenlo, que los alumnos lo busquen, que los estudiantes lo busquen. Hagamos una didáctica en vivo. Todos nos grabamos todo el tiempo, usemos la red en vivo, que los foros estén por todos lados. Digo, la tipa empieza a tirar una cantidad de cosas y dice, la enseñanza poderosa es un proceso en el cual, y hay 5 o 6 ejes que uno puede coincidir. El problema es cómo hacer coincidir lo que dice ella desde el púlpito de la Universidad de Buenos Aires entre los privilegiados que estudian educación y la tecnología educativa en ese marco, en el resto del sistema escolar, con todos los obstáculos que existen. Yo estoy abierto a seguir leyendo todo, pero no les puedo decir a ustedes que todo lo que dice ella sea aplicable rápidamente. Lo que sí me parece es que lo que dice ella es la apertura de un debate que va a ir transformando el sistema educativo y que seguramente no va a transformar mi vida, porque ya me estoy yendo, o en unos años. A Patri la va a agarrar a mitad de camino, ella tiene la flexibilidad y la capacidad para rápidamente adecuarse, pero que seguramente los va a impactar a ustedes en sus trayectorias como profesionales de la educación, sin lugar a duda. Como decíamos hoy, en mayor o en menor medida, ustedes van a tener que subirse a esa calecita que gira rápido, en donde, quiero decir algo, ¿no? Ahora lo voy a decir a pie de página. Esto implica que las modalidades, el continente en el cual se formatea el proceso educativo está cambiando velozmente. El debate que nos podemos dejar nosotros, y que yo me enfrento a Mariana Maggio, es el siguiente. El conocimiento no está en las redes. El conocimiento es relación. Pero el rango epistemológico por el cual decimos que algo es verdadero no está en las redes, porque si no le damos la razón a Google. Entonces Google puede tirar cualquier pavada y esa no es la verdad. Es una pavada o es un engaño. ¿Me siguen lo que digo? Hay algunos que son unos ayatolá de la educación en el formato software. Dice, quédense en sus casas, todo lo vamos a resolver con un software y los profesores desaparecen como protagonistas, van a ser facilitadores. Minga. Los profesores seguimos siendo los que traducimos lo epistemológico. Lo epistemológico no está en la red. Y si está en la red, está circulando como un debate, como una negociación de significado. No está el significado ahí. Yo me enfrento a esa posición. Ojalá que ustedes lo piensen cuando lean Maggio y tengamos un debate sobre esto. Cuando nosotros vamos al aula y le decimos a los chicos más chiquitos, miren, pensemos la relación entre lo económico y lo político. Esa es altamente compleja esa relación. Es situacional, es contextual, es cultural, es política, es ambiental, etcétera, etcétera. Bien, no está resuelta como una construcción de conocimiento que solamente la encuentro en la red. La construcción de la secuencia del conocimiento epistemológico es una tradición que hay que conservar, para que ustedes me entiendan. No podemos agarrar a Dongui y tirarlo por la ventana.
porque vamos a encontrar que en la red ya está el Dongui traducido. No, lo quiero leer de Dongui, discúlpenme. No confío en todos los traductores. Habrá bueno, qué sé yo, de eso se trata lo que hacemos nosotros, ¿no? ¿Entienden? Los que enseñamos historia. Hay una gran multiplicidad de narraciones y relatos que tenemos que ir enhebrando. Cada uno de nosotros lo va enhebrando de una manera, con una cantidad de competencias y lo presenta, y lo que desarrollamos es un modo de pensar la realidad históricamente. Nuestros estudiantes tienen que adquirir un pensamiento histórico, que es complejo, que no cree que el presente esté formateado porque sí de esta manera, pero que desconfía de que todo lo del pasado se convierta en presente, etc. Digo, ese modo de pensar históricamente no puede estar todo en la red. La red y todo lo que tenga la red me ayuda para procesar todo lo que hacía antes. ¿Me entienden lo que digo, no? Pero de cualquier manera, le tiramos esos capítulos de Maggio para que ustedes lean por dónde viene, ¿no? Por dónde viene la cosa. Y la tipa no es una ayatola, ¿eh? La tipa es alguien que está formateando a la vanguardia educativa, ¿no? La que sale de la UBA. Y nos dicen, bueno, cómo viene la cosa educativa de acá para adelante. Bueno, no sé por qué me metí en esto, discúlpenme, pero más o menos el material. ¿De dónde veníamos? Veníamos de los youtubers, ¿no? De esa cuestión. Del blog también. No tenemos tiempo a hacer todo esto, pero sí necesitamos que sea una introducción, que en la práctica, como no tenemos una materia que sea tecnología educativa en la carrera, no la tenemos, o es en la didáctica o es en la práctica donde hacemos mediar la tecnología educativa con la disciplina, con la pedagogía. Esa es la idea. Le vamos a sumar un capítulo más de una tal Magadán, que habla sobre esto que les acabo de decir. Cómo pensar el conocimiento disciplinar, pedagógico y de tecnología educativa todo el tiempo. Pensarlo en sus mediaciones, en su dialéctica. Bien, ¿quién quiere seguir? Yo, profe, en mi caso, si puede ser. Adelante, Rodrigo. Bueno, a mí el año pasado se me hizo bastante complicado cursar en la virtualidad, sobre todo por cuestiones laborales, que hay veces que tenía un horario, hay veces que tenía otro horario, hay veces que se me mezclaba con las prácticas que estuve con usted, hay veces que llegaba a las 8 de la noche a mi casa y perdía materias, perdía clases, entonces se me hizo muy complicado. También se hizo difícil en cuanto al sentido de que se hacía monótono. No sé si está bien utilizado o no, pero se hacía monótono. Profesores dando clases, 2 horas hablando y que capaz que uno le dice, bueno, ya cansa. Llega hasta fin de año usando un término coloquial con la cabeza quemada. Más que estando en el profesorado, que capaz que en el profesorado, bueno, te escriben el pizarrón, te dan una actividad, puedes interactuar con tus compañeros, generar un intercambio. Porque muchas veces, y también lo admito, me ha pasado la vergüenza de participar por la virtualidad, capaz que es más que estando en la escuela. En la escuela uno participa, se equivoca, habla, y acá en la virtualidad prefiere, capaz uno apaga el micrófono, apaga la cámara y solamente se dedica a escuchar, que pasa mucho. Mismo también, algo que me pasó, bueno, creo que se lo transmití a Patricia por un mensaje con las prácticas el año pasado, fue que, por ejemplo, empezamos a hacer las ayudantías. Estuvimos como 1 mes y medio con eso. Y de repente se cortó todo y es como que prácticamente no sirvió de nada todo ese mes y medio. Creo que todo ese mes y medio fue prácticamente perdido. Yo lo tomé de esa forma porque lo sentí así. Y después en 3 semanas preparar para dar las clases. Cosa que yo admito no estuve bien preparado, pero también fue todo de repente, todo rápido, fue veloz, no hubo como un tiempo de preparación y organización. Que eso es para mí lo que más me perjudicó en cuanto a la virtualidad del año pasado. Coincidimos. Sí, ¿no, Juan? Coincidimos. Las ayudantías de las escuelas fue... frustrantes. Sí, muy frustrante, muy frustrante. Sí, Rodrigo, seguro. Lo lamentamos, Rodrigo, sabíamos de la cuestión laboral, la sabíamos. Sí, la monotonía es ahora, digamos, yo no encuentro, hablando del tema youtuber, ¿no? No encuentro la fórmula para sumarme un poco a lo que dice Patri. Nosotros estamos todo el tiempo hablando del tema de la incentivación, de que la primera parte de la clase sea
motivadora, que estimule, que proponga un diálogo para encontrar la cercanía con los estudiantes y las estudiantes. Yo estimo que hacer un video que sea atractivo para el que escucha no solamente tiene que pasar por un lugar de clown, si no me tengo que convertir en una especie de payaso. Me parece que ser coloquial y utilizar alguna parte del formato expositivo, narrativo, desde un lugar más horizontal, más hasta adoptando alguna posición cercana a los estudiantes, eso puede ser un gancho, pero me parece que no, como dice Patricia, no podemos tener el formato youtuber, esto está claro. ¿A qué vengo con esto? Escuchen, lo voy a decir en el formato que lo decía mi abuela. Mira, nene, tenés que ir a la escuela, ¿no? Dice Foucault a la mamá. La escuela es el aparato ideológico, me quieren dominar, está el panóptico, tenés que ir a la escuela. ¿Me entienden, no? Tenés que ir a la escuela. ¿Qué significa eso? En la escuela te van a enseñar saberes relevantes. Si perdemos el lugar de que el currículum es el recorte de los saberes relevantes que le queremos transmitir a las nuevas generaciones, no queda nada de la escuela. Si empezamos a discutir eso, estamos sonados, nos damos un tiro, ¿eh? Nos damos un tiro nosotros. ¿Me explico a qué me refiero? Lo que estaba diciendo antes, si viene el mercado y me dice que con un software va a reemplazar, o con Google va a reemplazar a la escuela, me está diciendo el Estado, como mandante colectivo de los discursos de significación para la convivencia, perdieron. No podemos resignar el currículum. Es decir, mira, querido, te estás aburriendo, bueno, voy a tratar de hacerlo un poquito más ameno, pero ¿sabes qué? Tenés que saber quién fue Sarmiento. Y chau. Y no lo vas a saber, bueno, me enojo un poco, ¿no? Bueno, lo vas a tener que aprender en el verano, criatura. En algún momento vas a tener que estudiar. Se lo puedo decir de la manera más amorosa que quiera o patearle el culo. En algún momento, disculpen, es una metáfora, pero digamos, no utilicemos el shot, pero creo que en algún momento esto de que nos vayamos corriendo hasta que los jóvenes elijan lo que quieren estudiar y cómo, yo creo que en ese discurso se empieza a filtrar algo muy peligroso. Los que están más rezagados, si usamos ese discurso, directamente cortamos la soga y no vienen nunca más. Están unidos por una soga delgada. Si a los que están rezagados le decimos, bueno, mira, relativizamos el currículum y los saberes relevantes, pierden el carro, el curso, definitivamente. Ahí me parece que hay un discurso muy pedagógico en la educación, perdón, muy pedagógico, muy demagógico de la pedagogía que aplica ahí. Bueno, que los chicos elijan, que vengan como puedan, lo importante es que se vinculen, sí, lo importante es que se vinculen, pero que se vinculen a esto relevante. No tenemos que perder de vista que manda la pedagogía en términos de que nosotros tenemos que posicionarnos sabiendo lo que es necesario. Podemos discutir después al interior que el currículum todo el tiempo es una dialéctica que conversa con nosotros, que se nutre de nuestros aportes y de los saberes previos de los estudiantes. Pero eso es otra cosa. Incluimos a los estudiantes en su contexto de carencias, de necesidades. No le decimos a los chicos, bueno, elegí vos lo que quieras. Y bueno, quiero rock and roll, profe. Quiero rock and roll. Profe, es lo que quería decir yo, pero usted lo dice con mejores palabras, cuando decía que tienen capacidad de estar sentados escuchando una clase. Es precisamente todo lo que acaba de decir usted, porque si le damos a elegir de estar sentado enfrente a una clase y no hacerlo, ya sabemos lo que van a elegir. Miren, hay una distancia muy importante entre convertir a los estudiantes en protagonistas activos del proceso de adquisición de la construcción de conocimiento y del laissez-faire. El laissez-faire es una posición muy cómoda para los que estamos obteniendo una cuasi renta estatal sin hacer lo que tenemos que hacer.
Una cosa... Acá entra también la cuestión de la evaluación, ¿no? Porque bueno, en los colegios ahora se utiliza lo que es TED, TEA, bueno, en algún momento tienen que dar cuenta de que tienen ese aprendizaje. Exactamente. Escuchen esto. Chicos, tienen todas las cámaras apagadas. No, pobre, le da vergüenza. Bueno, está bien. En algún momento charlemos. ¿No te gusta mi cara? Me pongo la máscara de Bin Laden o la de, no sé, de Bart Simpson. Pero me tenés que explicar, charlemos. No, porque escuchen. La escuela tiene que preparar para eso. Si nosotros en todo este recorrido perdemos ese lugar, sonamos. Tenemos que reconstituir los vínculos generacionales de nosotros, en mi caso que estoy muy grande, y de ustedes que están más cerca de lo que los chicos quieren, lo que los chicos perciben, los horizontes de desamparo. Sí, vayamos por todos esos horizontes, pero desde esos horizontes incorporemos los saberes que los chicos necesitan, porque ellos no saben qué necesitan. Digo, escuchen, esta idea de salir del formato adultocéntrico para hacer de la escuela un lugar laissez-faire, porque, a ver, si son heterónomos y los tenemos que llevar a la autonomía, después decimos la escuela de ustedes, elijan lo que quieren hacer, bueno, ahí, reitero, hay una demagogia muy portentosa, que en buena medida, a ver, ¿cómo llamarlo? No sé, lo digo, vagancia, pereza intelectual, me pagan poco, no sé qué, no sé qué. Bueno, los salarios son un desastre, ya lo saben, ¿no? Los salarios de todos son un desastre, pero bueno, estamos acá para educar. Nosotros tenemos que hacer eso seriamente y pedirles a los pibes que incorporarlos, incluirlos. Siempre es mejor que estén en la escuela. Ahora, cuando están en la escuela, tratemos de que lo que reciban en la escuela sean conocimientos relevantes, ¿entienden? Los chicos pueden incorporarse desde muchos lugares, no desde el lugar que a mí me parece que está permeando el formato demagógico, ¿no? Demagógico. Y las crisis, escuchen, las crisis siempre sirven para que tomen ganancia los que están esperando las crisis. Toman ganancia los poderosos, digamos. Nosotros tenemos que trabajar para que la crisis sirva para que la escuela sea mejor, para que incluya más, para que incluya a todos, para que todos estén en la escuela aprendiendo, ¿no? Acá ya, estos últimos discursos son Juan el director, ¿no? Me fui. ¿Quién quiere decir algo más? Faltan algunos. Profe, mire, yo quería, o sea, porque mi reflexión claramente fue un poco más de todo lo que ya vienen diciendo, que la virtualidad nos cayó así de sorpresa, que ayudó, pero también hacer hincapié en dos cosas que una no escuché y otra más que nada es importante, es que a mí lo que me pasó con la virtualidad fue que por ahí me encontré un poco más cómoda, sí, haciéndolo desde casa, teniendo las clases desde casa, no teniendo que salir a tomarme el colectivo a las 10:30, a las 10 del profesorado, pero me encontré como por ahí con que los profesores se manejaban de una forma que la presencialidad no lo hacían. Por ahí, ¿a qué voy con esto? Por ahí mucho material, o sea, así de repente, pum, 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 un montón de material que por ahí en la presencialidad, o sea, se van manejando, bueno, chicos, para la semana que viene se leen este texto y este texto y lo hablamos en clase, y de repente el año pasado por ahí eran el miércoles habla el profesor, pum, para el miércoles que viene 5 textos, unidades, que yo entiendo que, o sea, como hace usted, por ejemplo, se sube el programa, se suben los textos y los vamos viendo. Pero como fue el primer año, por ahí eso me mató un poco de que aparte soy bastante, tenés que leer de esta página a esta página, y si me dicen, toma, me dan un libro y yo me tengo que acomodar, como que eso como que me salió un poco del eje, pero eso ya es un problema mío, que soy como un poco estructurada para estudiar, para ir manteniéndome al día y esas cosas. Y otra cosa importante que no escuché, por lo menos, y no sé si se habló con tercero, es que no se tuvo, o por ahí sentí que no se tenía en cuenta al mismo nivel el factor, y eso lo vi tanto como con gente que es estudiante y como conmigo que soy estudiante, que por ahí no se tuvo tanto en cuenta el factor persona, porque, a ver, la pandemia afectó
más allá del nivel virtual y todas esas cosas, afectó a nivel emocional. Un montón de gente perdió gente y un montón de gente se quedó sin laburo y pasaron un montón de cosas que obviamente afectaron a nivel personal y eso afectó la escuela, tanto para enseñar como para estar aprendiendo del otro lado. Porque si por ahí yo un día tenía que ir a rendir un final y me pasaba X cosa, o tenía un parcial y me pasaba X cosa, me podía acercar a un profesor y decirle, profe, me pasó esto, esto y esto, y había como cierto cosa que se ve en persona que por ahí tiene cierta impersonalidad en el ámbito celular. O sea, obviamente que si yo le mando un mensaje a un profesor y el profesor le digo, profe, no sé, me pasó tal cosa, el profesor me puede decir, listo, está bien, no hay problema, no sé, me lo entregás en un par de días o lo que sea, obviamente, pero siento que por ahí sí era en persona como que había como otra forma de manejarse. Y lo mismo pasa con el chico que por ahí vos vas a enseñar y está desganado, lo que sea, pero porque en su casa por ahí se están viviendo un millón de... que obviamente eso puede pasar fuera del contexto de pandemia, pero el contexto de pandemia agrandó todas las cosas. Un montón de familias se quedaron sin laburo, fallecieron un montón de personas de familias, y entonces también había que ver cómo acomodar la virtualidad para estar cerca de ese alumno que está pasando no solo por el hecho de estar sentado delante de un celu, sino que está pasando por un montón de cosas más en el contexto que lo rodea. ¿Se entiende? Eso. A eso apuntaba yo hoy cuando comenté la diferencia que había entre las clases que tenían en la escuela mi hija, donde todo el tiempo le daban una sobredimensión de contenidos y trabajos que entregar, y en el otro colegio que se fueron adaptando, digamos, a los aprendizajes de los chicos para que logren realmente aprender y que no sea solamente entregame este trabajo, cumplí con este horario y demás, ¿no? Lo mismo también pasó en el profesorado. Como decía yo, había profesores que no nos daban ni un programa ni una guía para aprender los contenidos, y había otros docentes que nos hacían una guía de estudio, hacían las clases, las subían, teníamos participación tanto en los videos como por WhatsApp, ¿no? Y entonces lo que yo me preguntaba era, ¿esto qué queda? ¿A criterio de cada docente, de cada colegio? ¿Queda librado al azar? No, ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, Marian, de que hay docentes que cumplen con su trabajo y docentes que no cumplen con su trabajo. Y ustedes que probablemente algunos de ustedes sean docentes o lo van a hacer en breve, digo, hay un tema acá sobre el sistema escolar y sobre el sistema escolar público que lo hemos charlado, creo que con muchos de los que fueron estudiantes, a mí me saca un poquito de quicio, digamos, de que no se pueda regular esto, porque en definitiva son conductas personales que están reñidas con los acuerdos. Los acuerdos que había en el instituto el año pasado fueron a partir de la mitad del año que hubiese sincrónicos y que se usaran múltiples vías de comunicación. Así que el marco de deshumanización que plantea Yelén es lógico que alguien que me ve a mí por una pantalla o que me ve o me escucha por un WhatsApp o le mando una imagen, no tiene la misma cercanía proxémica cuando uno tiene que manifestar emocionalidad. Y entiendo. Pero otra cosa es lo que están diciendo ustedes. La saturación, te mando 20 trabajos, te pido uno por semana y en el medio no hay nada, eso no entra en ningún libro. Eso está mal, estuvo mal, no entra en ningún cuadro. Y se hizo mucho eso, ¿no? Los docentes entendían que mantener la vinculación era llenarlos de trabajos a los estudiantes, ya sea en el nivel primario, secundario o terciario. En el primario pasa menos porque el contacto de la familia con los estudiantes y con los maestros es más intensa, es casi cotidiana, y el maestro regula la totalidad del tiempo escolar. En el caso de la secundaria se complejiza más, y en el caso del nivel que estamos nosotros, ustedes saben que ustedes muchas veces no completan el oficio de alumno, porque saben que la demanda en algunos casos genera algún tipo de respuesta subyacente y no quieren correr esa suerte, ¿no? Y muchas veces como colectivo no funcionan
reclamando lo que es un derecho. Aparte, había también docentes antisistema que estaban en contra de tener que instalar Wi-Fi o tener los medios adecuados para conectarse con el alumnado, como ideología, más allá de tener la posibilidad de pagarlo o no. Eso también ocurrió. Compartir el número del celular fue un tema para los docentes. Que los alumnos y alumnas tengan el celular, su número de celular fue un tema muy debatido entre los docentes. Y me parece que, sumando lo que dice Mariana, yo creo que es bastante azaroso la manera en que se manejaron el año pasado, por lo menos, fue en relación a lo que cada docente pudo o quiso o intentó su trabajo, y me parece que este año hay un poco más de orden. No sé, Juan, si a vos te parece, pero este año como que hay otros establecimientos, otro tipo de organización, me parece que van todos más de la mano. El año pasado fue bastante revuelto y cada uno hizo lo que pudo, quiso, lo que le salió, y como en todos lados hay buenos docentes, malos docentes, y como en todas las profesiones, a algunos le puede haber salido mejor que a otro. Pero me parece que este año hay una cierta organización y me parece unificación de criterios a la hora de pensar cómo se trabaja en la virtualidad. Sí, me consta, les reitero, ya no sé si lo dije o lo repetí, lo dije en tercer año. El año pasado hubo muchos colegas que no accedían a hacer un sincrónico, porque a gatas manejaban el mail, o ni siquiera. Entonces, en ese caso, el instituto lo que hizo fue, dentro de la sorpresa y el vértigo, para podernos poner en funcionamiento. Ustedes recuerden que estuvimos casi discutiendo hasta mediados de año si la calificación sí, si el acompañamiento no, qué pasa con los rezagados, qué hacemos con los estudiantes que no tienen acceso, se modificó la 4043, en fin. Fue como dice Patricia, todo un debate sobre muchos aspectos de la vida institucional del nivel superior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, se dieron muchas situaciones. Yo como director recibí mails de un montón de cursos donde me decían, señor director, tal cosa, tal cosa. Entonces, bueno, ¿qué hacía yo? Levantaba el teléfono y decía, che, escúchame, te damos una mano con esto. Entonces, disponía que algunos profes, preceptores del instituto, parte del personal, que está enseñando esto, que forma parte de esas redes, que son webmaster, del info, etcétera, le dieron una mano a algunos docentes. Algunos renunciaron porque no querían seguir trabajando en este marco. Claramente estaban cerca de la jubilación. Otros hicieron lo que pudieron durante un tiempo, intentaron, algunos se tomaron licencia hasta fin de año, y otro grupo habrá hecho, de algunos sé y de otros no sé, no es ético que lo plantee acá, pero en términos generales, la sorpresa es el ítem que de alguna manera cubre. Este año no, los docentes todos tienen plataformas unificadas, el instituto tiene una plataforma, todo el mundo tiene un Meet asociado a la plataforma, y la verdad es que el que tiene un problema ideológico con esto tiene que ir a su terapeuta. Claro, a ver si me entienden. Es complicado. Yo no lo estoy diciendo, no quiero hacer una humorada, ¿eh? Me imagino que hay un pescador que va con la caña y vive de eso. Y un día viene a concesiona y hay un tipo que tira una red y le saca todo el pescado. El tipo le dice, bueno, vos no tenías un permiso, tenés que ir a pescar a otro lado o cambiar de profesión. Sin ir tan al extremo, digo, esto afectó al mundo completamente. 1.500 millones de estudiantes en el planeta, de pronto se les apagó la luz. Estaban en sus casas y el sistema escolar colapsó. Y bueno, la luz se fue prendiendo de a poco, con más intensidad, menos intensidad, a lo largo del 2020. Ese es el periodo en el cual todo el mundo tuvo que tramitar el duelo por lo que se perdió de la presencialidad.
Yo les diría a todos, digo, a través de ustedes pienso en voz alta, le diría a todos mis colegas que el alumno se va a aprender de la misma manera que en el 2019. ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? Va a haber, algo va a cambiar, porque miren, estoy escuchando lo que dijo Monteiro. Matías dijo, esto me permite trabajar y a la vez escuchar la clase. ¿Qué va a pasar con todos los estudiantes? El instituto tiene 1000 estudiantes más que el año pasado. 900. ¿Qué pasó? ¿No era que estaban rezagados, que no tenían accesibilidad, que los dispositivos, que la pandemia? Sí, todo eso está vigente. El país tiene una crisis económica más profunda que el año pasado. Pero todo el mundo se muñó de la computadora, como decía Michelle, consiguió una computadora, pim, pim, el 2020 se puso en ese marco. Y también asumió el desafío de ponerle la gana, de cambiar, etcétera, etcétera. Un poco por la exigencia de la realidad y otro poco porque entendió. Y porque tiene un propósito, ser profesora de historia, que está por encima de los obstáculos. Entonces lo que digo es, todos tendremos que pensar cómo volver. Probablemente haya cosas que nos van a ser restituidas de la misma manera y otras que no. Y vamos a tener que tramitar el duelo. Ahora, esto que estamos haciendo con ustedes, hablando de estos temas y poniendo insistencia en la tecnología educativa, en la conectividad, todo esto, es porque entendemos con Patri que no solo ustedes tienen que procesar qué pasó con sus aprendizajes y con lo de los estudiantes en este 2020, 2021, sino además que ustedes tomen un compromiso con herramientas que van a tener que usar como complemento, como parte sustancial del proceso de enseñanza. Y lo que digo es esto, aunque se retome la presencialidad, tal como existía en el 2019, para mí es la hipótesis de mínima, pero supongamos que sea así, ¿cuántas cosas nuevas le van a permitir a ustedes cambiar el formato de la clase, la estrategia de clase, habiendo pasado por todo esto? Ahí, sí. Ah, no, perdón, Juan, que te interrumpo, porque justo lo que estás diciendo es... Dale, hola adelante, a todos. Adelante. Yo hice un PowerPoint, pero ahora no sé si compartirlo porque me parece que me fui un poco para el otro lado, pero habla un poco de esto, ¿no? Como de cara al futuro, porque hay algo que me quedó en la cabeza que... Antes que empieces, vale, sí. Escuchen. Les queremos decir con Patrick que todo el material del libro de Dussel que está ahí en el Classroom, sería bueno que ustedes piensen en hacer 3 equipos, creo que por el número que son 3 equipos está bien, que se comprometan a leerlo, y la idea es que puedan hacer una red o un mapa conceptual de acá a un par de semanas. Además, Patri les va a mandar unas consignas, y del resto de material lo vamos a ir dosificando. Pero lo que sí le pedimos para la semana que viene es que escriban sobre lo que dijeron hoy. Y los que no pudieron hablar hoy, les haremos un espacio la semana que viene, que son Alejandro, Tiziana, bueno, Silvia. Valeria va a hablar ahora, y me falta alguien, y Nahuel y Usolino. Bueno, y Silvia. Adelante, Vale, y después de Vale nos vamos, dale. Bueno, no sé si puedo compartirlo, son 5... Por favor, compartilo, por favor. Porque de paso quiero ver si sigo sabiendo cómo es esto. No de compartir. Bueno. ¿Ya lo ven? Sí, sí. Perfecto. Sí, vale. ¿Cómo extrañaba el CV? Bueno, porque todo lo que dijeron estaba escuchando, porque es un poco lo que puse acá. Primero voy a hablar rápido para no perder el tiempo, pero esto de educarnos, porque es un poco de estar en el lado, en el cuarto año, ese lado tan finito de ser entre estudiante y pensarnos en docentes. Y toda esta vía expositiva me disparó lo que dijo una compañera en el primer encuentro, a Yelén, que es este miedo, ¿no?, de recibirnos como en pandemia. Entonces, lo hice para tranquilizarla, me parece. Primero, no se ve. Puse un contexto, que es, bueno, la educación en emergencia sanitaria. Acá puse en emergencia y no aclaré en sanitaria porque pensaba
¿qué otro tipo de emergencias podríamos tener, ¿no? Si la educación está preparada para cualquier otro tipo de emergencia. Nosotros que estudiamos historia, está bien, nuestro país no tiende a guerras y todo eso, pero solo sanitaria puede ser una emergencia en la que la escuela se tenga que adaptar a ciertas circunstancias como esta. Bueno, articulé un poco 2020, 2021, porque seguimos en esto, y lo que decías de Dussel, esto de la lo territorio virtual, cuánto se confunde, ¿no? Esto de cuál es el territorio. Y después, lo que la pandemia abrió como problemática, lo de las ventajas, desventajas, las deudas que tiene la educación, los desafíos que nos deja, y esto que estamos haciendo de las experiencias articuladas y compartirlos, creo que va a ser parte de la capacitación del docente. Además de la capacitación digital, esto de capacitarnos mucho entre nosotros. Supongo que va a haber alguien que va a empezar a disparar la capacitación entre nosotros. En lo personal, bueno, no lo voy a hacer muy cortito porque es muy personal, pero tiendo a ser muy anticuada a la hora del estudio, me gusta mucho el papel, me gusta mucho el resaltador, en lo posible, siempre que pueda, voy a preferir el libro. Entonces, todo lo que es leer en pantalla para el estudio en sí, sigo teniendo esto de necesitar escribir. Pero voy a resaltar 2 o 3 cosas que tiene que ver con lo que decían los compañeros. Por ejemplo, lo que es la duración de clase, lo puse porque, por ejemplo, perder el colectivo y volver sola, siendo mujer tan tarde, hoy me permite llegar al final de una clase, eso como algo positivo. En lo personal me pasó que mal usaba las tecnologías, evidencié mi propia ignorancia hasta eso, bueno, este arraigo que tengo a metodologías más anticuadas de estudio, y bueno, el acceso más fluido a la información. También nos dijiste qué aportes podíamos hacer. El otro día estaba hablando con una conocida que ella es docente y me decía que para anotarse ahora en los actos públicos también es digital, también es algo nuevo para el ingreso a la docencia. Entonces se me ocurrió como para propuesta que las prácticas tenga por ahí alguna enseñanza de cómo podríamos anotarnos y demás, no sé si corresponde, pero bueno. Por ahí ser oyentes en una clase real de ustedes, porque hay una dinámica en la realidad que es caminar por el aula, el tono de la voz, la mirada, bueno, hay un montón de cosas que uno aprende en la clase física, pero también va a haber cuestiones de la clase virtual para adaptar. Cómo poner la voz, cómo poner la mirada, digo, hay un montón de cosas que podemos aprender viendo un docente ya en ejercicio. Otra cosa es lo de la carpeta virtual. Hay algo por ahí que yo hago, que me parece por ahí copado para compartir, que es, tengo una carpeta en la que todos los profesores por ahí saben que no vamos a usar el material en su totalidad, pero lo suben porque el día de mañana nos va a servir como docentes. Entonces yo me estoy armando como una carpeta digital y eso me parece copado. Bueno, de cara al futuro, esto quería llegar porque tiene que ver con todo lo que veníamos hablando. Alfabetización digital. Creo que fue Marian que anoté que esto de guiar a los chicos, que lo dijo. No solo guiar, también enseñar, porque está el ciberbullying. Otra compañera hablaba de que hay clases muy copadas por YouTube, pero ¿quién es ese que da la clase tan copada por YouTube? Aprender a que haya, esto de la alfabetización digital tiene que ver con investigar. Wikipedia, ¿qué es? .edu, ¿qué es? ¿Cuáles son las páginas seguras o las páginas que nos pueden servir de aporte? Hay toda una ignorancia sobre eso, cual yo evidencié en mí. Hoy aprendo... Wikipedia se puede editar, amiga, encima, imagínate. Se puede editar, o sea, ¿qué información fehaciente es esa? Está bien, Aye, pero ¿cuándo lo supimos eso? Yo lo supe el año pasado, se puede editar, imagínate. Bueno, por ahí el pibe lo sabe, pero digo, hay toda una ignorancia en la tecnología que nos parece que todo lo que está ahí está bien. Aprender a las fuentes, ¿no? Esto que aprendíamos con Álvarez o con Jorquera, está buenísima la información en internet. Mientras vos sepas dónde buscar, cómo buscarlo, eso ya va a ser otra cosa. A eso me refería con la guía de la búsqueda de información. No caigan en Wikipedia y que vayan a buenas fuentes, ¿viste? Y para cerrar, porque bueno, por ahí para otro momento, pero hay algo que me da vueltas en la cabeza con todo esto de que creo que Mati, ¿no? Dijo lo de la clase real. ¿El aula es lo mismo que la clase? Digo, ¿el aula son 4 paredes o es otra cosa? La clase,
no sé cuál es la diferencia si entendemos como esta transposición didáctica de una información, un docente, un mediador, digo, necesitamos el área física sí o sí. Sí, para un montón de cosas seguro que sí, pero ¿esto es una ficción? No, también en mi criterio es una clase, pero para eso creo que tendríamos que discutir cuál es la finalidad de la clase, porque si no volvemos a lo mismo, me miro un documental de 5 minutos y ¿para qué necesito el docente? Y bueno, esto que hablaba Dussel, que bueno, si lo podemos hablar en otra clase porque es un poco, esto de las clases invertidas también supongo que van a ser unas nuevas de cara al futuro, ¿no? Esto de lo que va a venir, esto de presencialidad aleatoria, no sé cuánto se va a poder mantener por un montón de cuestiones. Y por último, lo de las desigualdades, que veo que es un tema como recurrente. Ay, por ahí ya me voy al pasto con esto, ¿no? Pero yo siento que es una hipocresía en algún punto, porque las desigualdades estuvieron siempre, están siempre. Y me parece que ahora, o a mí me pasa con familiares, con amigos, ay, los chicos no se pueden conectar. Digo, pero ¿es algo nuevo que hay desigualdad? ¿Es algo nuevo que por ahí el pibe tiene que cuidar a los hermanos y no puede ir a clase? ¿Es algo nuevo que va sin comer? Ahora es como que hay toda una sensibilidad y una revalorización al docente y me parece un poco hipócrita en algún punto. ¿Pero por qué? Porque digo, quiero creer que la pandemia va a pasar y vamos a volver a tener que repensar toda la educación, pero sin hipocresías. Que ahora se evidencie, no sé, a mí esa palabra de ahora se evidencia, bueno, ahora lo tenés en la cara, pero evidenciado estaba, creo. Nada, bueno, eso. Los niveles de deserción estuvieron siempre. Yo el año pasado tuve 6 chicos y de la verdad que había 2 nomás que era por problema de conectividad. Los otros 4 que tuve del programa ATR era posta, me decían, no, yo no quiero ir más al colegio. Pero sí, fíjate que otro no quiero ir más y listo. O sea, la deserción existió siempre, ahora se responsabilizó totalmente la pandemia para sacar de foco todos los demás problemas, los problemas tipo laborales, de precariedad, de lo que sea, que dejaban marginados a los chicos, que hacían que haya un nivel de deserción tan grande. Como se empezó a manifestar a través de la pandemia, se le echó toda la culpa a lo que era, no, porque los chicos no tienen conectividad. Y perdón, Mentira. Mati, la última placa tenía que ver con algo que dijiste vos, que ya me pareció un exceso, pero esto de que vos estás trabajando y estás estudiando a la vez. También tiene que haber leyes que acompañen a la educación, porque por ejemplo yo sé que pasa mucho, que como ahora la educación no es presencial, hay muchos trabajos que no te dan ni el día, ni el horario, porque hay toda una ignorancia de que si no estás yendo físicamente a un instituto, no necesitas ese horario. Entonces también va a haber que pensar en un marco legal hacia lo que viene, porque va a haber todo un dispositivo nuevo que vos, por ejemplo, no podés estar trabajando y estudiando a la vez. A ver, sí, lo estás haciendo, pero no se puede, ¿entendés? Entonces, no sé hasta qué punto no vamos a tener que hasta pensar en leyes para la educación que se viene. Bueno, Vale, excelente, excelente, me parece que hiciste una parte de tu análisis y le sumaste elementos de lectura, así que los que se quieran sumar a Vale ya tienen parte del trabajo hecho de la red, ya por lo menos una parte de la red está hecha. Bueno, Vale usó un recurso, me parece que lo presentó bien. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de lo que creo que ella, con lo que luchó el año pasado, en lo que hicimos en práctica de tercero, y bien aplicado. Me parece que la pandemia vino a potenciar las desigualdades, ¿no? A potenciar. Las escuelas secundarias y las primarias. Les cuento una cosa, el otro día iba al centro de Ramos por una razón personal, a la vuelta pasé por el instituto a firmar cosas, cuando pasé por la calle Cabral, había 3 cuadras, Cabral, la otra que no sé cómo se llama, Rodríguez, no me acuerdo, y doblaba, o sea, había 200 metros de cola para retirar alimento de tercera categoría, de tercera marca. Nadie va y encuentra ese fideo y esos paquetes en los anaqueles de los supermercados.
esto habla de una profundidad de la crisis. Me parece que cuando volvamos, el golpe más severo va a ser ese. La economía argentina cayó 10 puntos. Los invito, a los que están conmigo en la historia argentina, que los vivo torturando con la historia económica, los invito a ver las series de caída del PBI más groseras de la historia argentina. Claro, algo de lo que decía recién Valeria, que las desigualdades siempre existieron y que, bueno, como en un marco de emergencia sanitaria era el único lugar donde nos teníamos que adaptar. Había uno de los autores que nombraba, ¿no?, cómo esto se asemejaba a una catástrofe mundial, ¿no? Y esto de que se intensificaron todas las desigualdades. Pero no creo que sea una hipocresía hoy decirlo, visualizarlo, sino que como docentes nos tenemos que plantear qué podemos hacer para solventar estas cosas, y más allá de que creo que el que tiene que aportar una solución es la política pública, ¿no? El Estado, que tiene que resolver cómo le damos el acceso a la educación a los estudiantes en este marco. Sí, yo creo que Valeria hablaba de hipocresía justamente en los discursos públicos, que en todo caso dicen la presencialidad sí, la presencialidad no, como si hubiésemos descubierto la pólvora. Y en realidad, en las escuelas muchas familias iban a buscar el alimento, esto quería decir yo. Con lo cual, la pandemia vino a potenciar las desigualdades, ¿sí? Potenciarlas, profundizarlas, además con estas brechas digitales que ahora son una nueva desigualdad. A ver, escuchen, a ver si lo digo fácil y con esto cerramos. La escuela ya venía descontextualizada de años anteriores. Decíamos, la realidad real, permítanme esta redundancia, la realidad real es que en las industrias, en las empresas, en el afuera de la escuela, lo que pasa, la eficacia, la eficiencia y todo, nos remachaban con eso. La escuela no prepara para eso, nos decían. O sea, como que la escuela era un enclave decimonónico dentro de la sociedad, donde los chicos entraban a ver cosas ficcionales que en realidad nunca lograban aplicar en el afuera. Entonces mucha gente decía, pero en la escuela, ¿qué enseñan para la vida? ¿No? Cosas reales. No les sirve para entrar a la facultad porque les piden que no saben, que hagan un ingreso, qué sé yo. En el trabajo los vuelven a reeducar porque no saben de esto, no saben del otro, no saben de acá. Y salen maleducados. A mí me han llegado a decir cualquier cosa, ¿no? En reuniones, por ejemplo, en el COPRED, con las cámaras comerciales e industriales, los chicos no saludan. Bien, esa es una descontextualización. En el plano de lo teórico, lean a Baquero. Baquero lo explica desde el punto de vista filosófico. Ahora, lo que dice Valeria es, esta no es la clase, la escuela está doblemente descontextualizada ahora. Ya no estaba contextualizada en el marco de la realidad para la que era llamada a preparar. Y ahora está en un plano de virtualidad en el cual seguimos hablando de una presencialidad real perdida, y parece que esta es una presencialidad nueva, con nuevos espacios, nuevos tiempos. Y una cosa muy interesante que dijo Vale, que a mí me pasa y lo vivo así. Yo me levanto a la mañana por ahí y me levanto cruzado, y me viene a la cabeza lo que terminé de decirle a los chicos sobre el peronismo. Y les mando un audio, como pasó ayer, o 2 audios, y estoy en la clase. Está mal, algunos se han enojado mucho conmigo, no me lo dicen en la cara, lo dicen por ahí, y se preste que se piensa, que todo el tiempo tenemos que estar ahí. Y yo pienso esto, ¿podemos tener una clase expandida y tomar clases cuando nosotros querramos, si tenemos el acceso a distintos formatos en donde podamos aportar, entrar en el foro, rediscutir, volver a ver? ¿No es una nueva forma de protagonismo esta? Y por último, la ubicuidad de Matías Monteiro, acá voy a hablar como profe, no como director, no correría en presencialidad. O trabajás o estudiás, Matías. Chau, picho. Les cuento una, el profesorado tuvo gente el año pasado, compañeros de ustedes de otras carreras, que se anotaban en 23 materias. Cuando vimos el Facundo, estaban anotados en 23. Se anotaban en primaria, en psico, tres carreras, 23 materias. Entonces, los llamamos, escuchá, ¿cómo vas a hacer 23 materias? Pero el problema no era la cantidad solamente, sino que estaban superpuestas. Entonces le decían a un profesor, mirá, Juan, hoy no curso con vos porque tengo que ir al salón de Patricia. No, o estás con Patricia o estás conmigo. Entonces, escuchen, ahí entramos en una dimensión nueva
de que pensamos que podemos estar en todos lados. Ahí hay una inclusión genuina. O estamos en un lugar o no estamos en un lugar, sea virtual o sea real. Esto es lo que me parece que Vale dijo respecto de que vamos a tener que normatizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los profesores van a estar en la escuela o van a estar en una constelación de la web todo el tiempo? ¿A la vez las dos cosas? Bueno, no sé, Patri, si querés agregar algo más. Sí, organizo lo de la semana y el Classroom, ¿te parece? Les pedimos que armen 3 grupos y que nos cuenten, nos digan, nos manden los nombres de los grupos, de las personas que integran cada grupo. Tendrían que ser 3. La idea de este año es de poner en movimiento el Classroom, que sea un espacio de intercambio, de encuentro, de diálogo. Es decir, que todo esto que hoy estuvieron contando de manera oral, lo escriban en un Word, en una carilla como máximo para que todos nos podamos leer y que lo suban al Classroom. Yo igual voy a poner una consigna, la idea es que todos nos podamos leer. Los que todavía hoy no lo pudieron contar, háganlo igual. Y igual la próxima clase van a tener la posibilidad de contarlo, de hablarlo. Y una actividad extra que tiene que ver con la simulación de clases y con este espacio que vamos a implementar desde ahora. Como decía Rodrigo, el año pasado fue muy sobre la marcha todos los cambios y la última parte del año hicimos simulaciones de clase que fueron una tras de otra y la idea es ir dosificando, somos más este año, así que sería bastante complicado mantener ese ritmo de trabajo, no sé si te parece, Juan. Entonces ir haciendo simulaciones un poco más pequeñas y en el largo del tiempo y también teniendo en cuenta de que posiblemente puedan tener acceso a entrar a una escuela y un curso real. Así que, bueno, la realidad es esa, que subimos la consigna al Classroom. Vale, si te parece, subir el Power también para que lo vean los compañeros que no vinieron o que se tuvieron que ir antes por cuestiones laborales y poder hacer de ese espacio, no solo el WhatsApp, sino el Classroom, algo que el año pasado quedó bastante como que era un lugar para depositar información y nada más, que pueda haber un espacio de intercambio. Así que bueno, eso. Y nos comunican los grupos, se ponen de acuerdo ustedes, creo que no sé cuántos son, Juan, 15 son. Serían grupos de 5. No, son 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, exactamente, sí. 15. Bueno, 3 grupos de 5, si les parece, nos mandan por el Classroom o por WhatsApp cómo están conformados. Y nada, así armamos los grupos de lectura y que puedan armar una red conceptual, no para la semana que viene, pero sí para la otra. ¿Sí? Y bueno, muchas gracias. Muy bien todos, gracias tuvieron muy bien y Vale, espectacular, te felicito, muy bien. Bueno, gente, Patricia, muchas gracias. Después acordamos el día de la semana, vamos a tratar de que sea el mismo día mejor, ¿no, Patri? ¿A vos qué te parece? Sí. Sí, yo el único día que se me complica es el miércoles, Juan. Bueno, veremos, lo vamos organizando, lo vamos charlando, ¿dale? Bueno, dale. Un abrazo fuerte, que sigan bien. Hasta luego. Profe, ¿podría hablar con vos un segundo? Uy, se fue, ¿no? Me parece que sí. Mándale un mensaje, Michelle. ¿Le mando? ¿No pasa nada? Mándale un mensaje a él. Chau a todos, buen fin de. Chao, gracias. Mándale directo a Patri. Gracias, Patri. Chao, nos vemos. Patri, te hago una consulta. Aprovecho que todavía no saliste. Bueno,